Buenas tardes, espero me escuchen bien. Cualquier cosa me avisan por el chat, por favor. Después voy a habilitar al final los micrófonos para que puedan, si quieren, comentar algo. Ahora, por razones de grabación, lo debo mantener así. Bueno, vamos a comenzar entonces. Cualquier cosa me avisan, por favor. Muchas gracias. Les damos la bienvenida a esta nueva conferencia que forma parte de nuestro curso anual de Historia del Arte Universal. Hoy haremos un ameno recorrido artístico por la medición del tiempo y sus más representativos instrumentos, los relojes, que han sido representados a lo largo de la historia del arte de múltiples maneras. Es así como contamos con relojes que son obras del arte y de la arquitectura. Para este recorrido contamos con nuestra profesora Fabiana Ocana. Fabi es licenciada en arte, diseñadora de interiores, profesora universitaria en historia y desde hace más de 7 años facilita nuestro curso anual de Historia del Arte Universal. Somos Fundación AMPAT, una organización sin fines de lucro que promueve valores para el bienestar del ser humano y del medio ambiente, apoyándonos en los pilares arte, espiritualidad, evolución y ecología. En torno a estos pilares ofrecemos distintas actividades. Dentro de nuestros programas se encuentra Amarecer, centro completamente gratuito de formación profesional, desarrollo integral humano y empoderamiento del ser para personas en situación de vulnerabilidad social. Ofrecemos capacitaciones profesionales para proveer una herramienta de trabajo que les permita mejorar su calidad de vida y oportunidades. Además, es un proceso profundamente transformador. Brindamos herramientas para el desarrollo holístico integral de las personas en armonía con el medio ambiente, promoviendo el bienestar físico, mental y espiritual de cada uno, y de esta manera de su entorno y de la sociedad. Lo recaudado en nuestras actividades aranceladas va principalmente a este programa. Es uno de nuestros proyectos socioambientales más fuertes y llevamos formadas más de 1.500 personas en programas de hasta 2 años de duración. Por otro lado, tenemos una plataforma de cursos y actividades a través de la cual promovemos nuestros valores. Estos cursos están abiertos al público en general. Tenemos cursos sobre Ayurveda, Mindfulness, Permacultura, Historia del arte, alquimia vegetal, bioquímica del cannabis medicinal, entre otros. Para quienes deseen profundizar en el apasionante mundo de la historia del arte universal y conocer sobre las manifestaciones artísticas más destacadas de la cultura de todos los tiempos, les invitamos a sumarse a nuestro curso anual de Historia del Arte facilitado por Fabi. Abarca la arquitectura, pintura, escultura desde la antigüedad hasta el siglo XX. Y en la misma línea con nuestros valores que buscan el bienestar, la paz y la salud del ser humano y la sociedad, tenemos el espacio de yoga y meditación ahora 100% online. Contáctanos para reservar tu primer clase. Todas estas actividades cumplen un doble propósito. Por un lado, aportar información y valores que sean beneficiosos y promuevan un despertar de conciencia. Y al mismo tiempo son una manera de financiar todas las actividades gratuitas que brindamos para que estos beneficios sean accesibles para todos. Como parte de nuestro compromiso con el medio ambiente y la situación de emergencia ecológica y social que estamos atravesando globalmente, estamos trabajando en Despierta, un programa de educación socioambiental y de valores para la sostenibilidad integral. La intención es ofrecerlo de manera gratuita al público en general para que esta información le llegue a la mayor cantidad de personas posible y colaborar así con el cambio de paradigma que necesitamos como humanidad. También lo ofreceremos dentro de la responsabilidad socioambiental de empresas y organizaciones. Por último, queremos contarles sobre una campaña que empezamos el año pasado. En Argentina hay 12 millones de personas que hoy no tienen garantizado un plato de comida. Por eso nace una campaña solidaria en la que nos aliamos a comedores, cocinas solidarias y merenderos barriales con el objetivo de hacer llegar un plato de comida caliente a cientos de personas en situación de calle o emergencia en barrios vulnerados y sus alrededores, y productos de alimentación e higiene a familias y adultos mayores en situación de emergencia. Donar un plato de comida no soluciona la raíz del problema, que requiere un enfoque integral, pero ahora, millones de personas necesitan comer y no pueden esperar. Los invitamos a ser parte de esta campaña solidaria que desde mayo del 2020 ha entregado alrededor de 2.280 kilos de alimentos
y más de 600 productos de higiene a personas en situación vulnerable. A partir de 17 pesos diarios, pueden hacer llegar un plato de comida caliente a cientos de personas. Para donar, visita nuestra página web www.fundacionampatu.org. Les invitamos a ver estas y otras actividades en nuestra página web, como dije, www.fundacionampatu.org. Pueden seguirnos en Instagram y Facebook como @fundacionampatu. La grabación de esta y otras conferencias las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Y si les gusta nuestro contenido, nos ayuda un montón comentando y compartiendo. Antes de iniciar, para que todo salga lo mejor posible, les pedimos mantener sus micrófonos silenciados durante la conferencia. Al final abriremos un espacio de preguntas y respuestas. Ahora, sin más, los dejamos con Fabiana Ocana. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Les doy la bienvenida. ¿Me escuchan bien? Sí, hola Rosa. Acá me mandan un mensaje. Bueno, hola Rosa, muy bueno volver a encontrarnos. Sí, bueno, vamos a iniciar. Muchas gracias. Yo después les voy a habilitar el micrófono simplemente por razones de que a veces hay ruido ambiente y se queda en la grabación y no se dan cuenta por ahí que está abierto. Simplemente por eso. Bueno, entonces cualquier cosa me avisan por el chat y bueno, vamos a regodearnos en este día anticipado patrio, por eso tengo la escarapela, de los relojes del arte, ¿ok? Bueno, voy a compartirles el PowerPoint, así vamos a poder, a ver, esperen que se abra y ya enseguida tienen que aparecer. Bien, perfecto. Bueno. Suponemos que lo están viendo. Esperen que lo pongo en grande, cualquier cosa me avisan. Bien, bueno. Bárbaro. Ahí. Bueno, vamos a comenzar esta conferencia sobre los relojes y cómo estuvieron representados a lo largo de la historia del arte. Vamos a tener también algunas manifestaciones fílmicas y también música y también cartoons, ¿por qué no? Bueno, sin duda, la primera herramienta que se usó para medir el tiempo en los años 1000 a.C. fue inventada por los antiguos. Se dice que el pueblo judío lo inventó. Y se trata del reloj de sol. Existieron diferentes tipos de relojes de sol, aunque el modelo más simple era una estaca que se clavaba en el suelo para medir el tiempo según cuál fuera la longitud de la sombra de la estaca. Más tarde vamos a encontrarnos también los relojes de agua, que medían el tiempo teniendo en cuenta la velocidad a que se vaciaba un recipiente con líquido por un orificio. Este sistema se basaba en medir la altura del líquido y sobre todo en Grecia clásica, cuando se construyó un reloj de agua muy grande denominado clepsidra. Más tarde llegaron los relojes de bujía, que funcionaron por combustión. Estos relojes datan de la época del conocido como Alfredo el Grande, su inventor, y funcionaban con una vela con el tamaño y diámetro exactos para poder medir el tiempo con bandas de colores. Este dispositivo funcionaba sabiendo el tiempo necesario en que un reloj se podía consumir entre dos marcas.
Asimismo, esta idea se amplió usando una lámpara de aceite para poder medir el tiempo según la altura y el nivel del aceite. Los relojes de arena también fueron muy importantes y se continúan usando en la actualidad, sobre todo a nivel simbólico, porque son muy bonitos. Estos relojes utilizan el mismo principio que los relojes de agua, pero son más sencillos de usar y no se congelan con el frío. Años más tarde llegarían los relojes mecánicos, la revolución para la medida del tiempo. Los primeros modelos funcionaron con pesas sujetas con hilos a ejes que girarían al bajar las pesas. Estos relojes tenían un bajo rendimiento, con lo que se empezó a incorporar un sistema para regular el descenso de las pesas, formado por una rueda de rotación dentado que controlaba un balancín y que en un conjunto se denominó primero escape. Este sistema se usó en el siglo XII y se siguió usando hasta que en el siglo XVI y XVII Galileo comenzó a estudiar y trabajar con los movimientos del péndulo. Aún así, el primero en construir un modelo de reloj de péndulo fue Huygens, un científico de Holanda. Años después, más tarde, Hooke inventaría el escape de ancla para los relojes de péndulo, un eficiente sistema que ha llegado hasta nuestros días, introduciéndose también la pulsación en silencio de Graham. Más tarde, mientras se perfeccionaba toda esta mecánica, se introdujo la acción de un eficiente resorte para hacer funcionar los relojes y el sistema de espiral. Este invento se atribuye tanto a Hooke como a Huygens. Después se fue perfeccionando y esta técnica en medir el tiempo hasta ir consiguiendo los relojes cada vez más exactos, prácticos y funcionales. Este tipo de medición del tiempo llegaría a su culminación en el desarrollo del cronómetro en el siglo XVIII de la mano de Harrison y Earnshaw, dos investigadores ingleses. Este tipo de relojes continuarán evolucionando hasta la invención de los relojes electrónicos y más tarde los relojes de cuarzo. Asimismo, de forma más reciente, los científicos han usado algunas frecuencias naturales de oscilación en las moléculas y los átomos a modo de patrones de tiempo, en los que llamamos los relojes atómicos, en los que se destaca su precisión porque su variación es más pequeña de 1 segundo por 100 años. Por último, en la actualidad se han puesto muy de moda los relojes inteligentes, con los que se puede hablar por teléfono, consultar el correo electrónico o monitorear nuestra salud. En la imagen de arriba se puede ver la evolución desde el reloj de sol hasta el reloj digital. Bueno, y hablando de los egipcios, y como siempre yo hago en estas conferencias, hacemos lo más que podemos un barrido histórico, cronológico, y en este caso sí, como hemos mencionado, podemos arrancar desde la antigüedad. Y ahí tenemos justamente esta clepsidra o un recipiente para llenar de agua, con las clásicas representaciones del mundo egipcio antiguo, del mundo egipcio faraónico. Registro en bandas, hieratismo, es decir, ausencia de vida en la mirada. ¿Cuántas veces, si me han seguido en estas conferencias, he mencionado esa palabra, ¿no? Cuando no se tiene vida en la mirada, uno queda hierático. Y los egipcios practicaban esa forma de representación. Falta total de perspectiva, como la conocemos, de tipo fotográfico, todo es lineal, y por supuesto convenciones y los jeroglíficos que acompañan. Ellos relataban todo, así que cómo no van a decorar también el reloj con el relato, obviamente. Bueno, ahí vemos un acercamiento para que vean justamente ese hieratismo, esa perspectiva jerárquica, esa sí está, ¿no? Los personajes de dignatarios son siempre más grandes, si hubiera otros personajes como esclavos o animales, quedarían más pequeños. Acá son todos personajes reales y dioses. Y ahí se puede ver cómo el faraón le ofrece la clepsidra, no sé si lo llegan a ver ahí el recipiente, al dios Horus, el que está representado como un halcón. La historia del reloj y la medición del tiempo. Los relojes son una herramienta muy práctica para ayudarnos a organizar nuestros días, pero además tienen un gran simbolismo en torno al paso del tiempo. Las personas humanas percibimos que el tiempo pasa por los acontecimientos, como puede ser, por ejemplo, empezar un libro y terminarlo. Si a mitad de la lectura hacemos algo, nos encontramos otro episodio de tiempo más para medirlo. Es por todo ello, ya que en la prehistoria el hombre empezó a necesitar medir el tiempo, y para ello utilizaban las fases lunares con los movimientos de flujo y de reflujo y la rotación de las estrellas. En la actualidad los hechos de la naturaleza se siguen usando para medir el tiempo en muchos lugares del mundo. Primero estas mediciones se basaban en las estrellas, en la luna, en la tierra, en el sol y en los astros.
Pero ¿cuál es la imagen, ya que estamos hablando de arte? Aquí vamos a mencionar hitos históricos de la historia del reloj, pero nuestro interés es ver cómo el arte los representa. Pero se impone poder decir algo de historia, si no quedamos como desubicados, ¿no? La imagen más antigua de un reloj dicen que tiene que ver con un encuentro, un descubrimiento que han hecho unos expertos en arte sobre la supuesta pintura más antigua en la que se representa un reloj. El Museo de Ciencias de Londres, en el Reino Unido, está investigando todavía un retrato de hace 450 años de quien se cree es el duque de Florencia, Cosimo I de Medici, sosteniendo en su mano derecha un reloj de oro. Los conservadores del museo han enviado las conclusiones de su descubrimiento a expertos del Renacimiento de la Galería Uffizi de Florencia, Italia, y están esperando aún su respuesta. La pintura está expuesta en la galería midiendo el tiempo del museo. Los primeros relojes aparecieron poco después de 1500 en Alemania, y los especialistas en relojería creen que el cuadro pintado por el maestro renacentista Maso de Sanfriano, alrededor de 1560, puede ser el más antiguo que muestre un verdadero reloj. El conservador del Museo de la Ciencia, Rob Skidmore, explicó que creen que el reloj proviene del sur de Alemania. Ya que Cosimo era un gran patrón de la ciencia y de la tecnología, es probable que hubiera poseído un reloj de este tipo que muestra con orgullo en la pintura. El cuadro muestra los fuertes vínculos entre la ciencia y el arte, especialmente en aquellos tiempos, señaló Skidmore. Rob Skidmore explicó que creen que el reloj proviene del sur de Alemania, como mencioné recién, y la pintura ha formado parte de la colección del museo desde hace 33 años. Mientras estaba siendo sacada del almacén para ser expuesta, los responsables del museo decidieron investigarla y fue así como realizaron el descubrimiento. La clave de la identidad del hombre de la pintura llegó cuando Skidmore se dio cuenta que en la parte trasera de la pintura estaba el escudo de arma de los Medici. En la pintura Cosimo tendría unos 41 años y su apariencia concuerda con una pintura posterior suya del año 1574. La galería Midiendo el Tiempo traza la historia del control del tiempo y cuenta con una de las mayores colecciones de relojes del Reino Unido. Bueno, ahí vemos justamente la imagen de dicha pintura y podemos ver el detalle de Cosimo de Medici portando dicho reloj. En cuanto a la pintura en sí, el Renacimiento siempre es una pintura clásica, reposada, centrada, con atención al detalle, donde la perspectiva ya está presente y es lo que se llama retrato psicológico. No se ensalza ni embelleza o no se afea el personaje, se lo retrata tal cual es y con su personalidad, qué tipo de mirada tenía, qué tipo de gestos. Es la pintura, diríamos, más centrada de la historia de la pintura occidental. Bueno, ¿y quién era Rob Skidmore, justamente que mencionábamos, que es el conservador del Museo de la Ciencia, que nos relata Tommaso d'Antonio Manzuoli, conocido como Maso de Sanfriano, nacido en Florencia el 4 de noviembre de 1532, en Florencia, y enterrado en dicha ciudad el 2 de octubre de 1571. Fue un pintor manierista italiano. Les recuerdo que Florencia estaba a la cabeza en el 480, es decir, en 1400. En el 1500 era Roma la que estaba a la cabeza del Renacimiento, pero los artistas seguían estando, por supuesto, y gestándose en esta ciudad tan artística. Pero fíjense lo que acabo de decir, un pintor manierista. ¿Qué significa manierista? La manera de, como pintaban ellos, un poquito ya, diríamos, no tan siguiendo las reglas del Renacimiento clásico del 480 florentino. No está claro si su maestro fue Pier Francesco Foschi o Carlo Portelli. Maso intentó imprimir en su estilo un naturalismo ajeno a los preceptos de la maniera propugnados por Vasari, tomando como referente la obra de maestros del Renacimiento y del primer manierismo, tales como Andrea del Sarto, Fra Bartolomeo Pontormo y Rosso Fiorentino. En su fase de madurez se le puede considerar uno de los componentes del movimiento contramanierista. Sus discípulos más importantes fueron Jacobo de Ampoli y Alessandro Fei. Si bien les contaba de esta obra que parece de corte manierista, por lo que se ve bastante
diríamos, renacentista clásica. Los manieristas suelen utilizar colores atípicos, fríos, estirar las figuras, no pintar a la manera de ellos. Ese término se lo puso despectivamente Vasari, que terminó siendo un manierista él también, así que hay que tener mucho cuidado con las cosas que se opinan de los demás, ¿no es así? Bueno, ahí está nuevamente la pintura en cuestión, y aquí el célebre Medici exponiendo el reloj, que sería realmente tener una adquisición muy valioso por aquellos tiempos, vale decir que era de oro, obviamente también. Ahí se lo ve nuevamente en detalle. De paso podemos decir que esta pintura se adelanta un poquito al periodo que sigue, al barroco, después del manierismo, es decir, el siglo XVII, el 1600, porque hay una especie dentro del género retrato, porque este es un retrato, aparece lo que llamamos naturaleza muerta. Hay, a su vez, arriba de la mesa, otros artilugios, que pueden ser también otros relojes, un sombrero, ¿no? Y tiene que ver con esto de exponer también objetos, que en la Holanda del siglo XVII llega a estadios realmente alucinantes, todo por el hecho de mostrar lo que se tenía en la casa, ¿no es así? Bueno, movimiento de reloj alemán y un reloj completo, ambos del siglo XVI, porque se los muestro, más allá de que no es una conferencia sobre la técnica, pero porque posiblemente sea un reloj muy parecido al que tenía Don Medici. El movimiento reloj es en principios del siglo XVI y probablemente sea muy similar al interior del reloj que se muestra en el cuadro. A ver, veamos nuevamente, ¿ven? Bueno, ahí se lo ve, miren qué belleza también, aunque no funcione para adornar, es una exquisitez. En ese momento los componentes de los relojes estaban hechos principalmente de acero, el acero muy antiguo, y se incorporaban varias soluciones en el diseño imperfecto para hacer que el cronometraje sea más preciso. Cuando Cosimo I de Medici, o Cosimi I, posó con orgullo con su reloj dorado, literalmente tenía en la mano un pedazo de la historia de la tecnología. Ahí está. Es todo un registro absoluto y no nos vamos a quedar acá. Vamos a llegar al siglo XXI con fotografías de también hitos históricos de personajes posando. Vamos a otro reloj, siguiendo la historia del arte. La historia de la Orden de Malta a través del Caballero del Reloj de Tiziano. Tiziano es un artista que está, diríamos, en el alto Renacimiento, en el Cinquecento, ya casi cayendo del lado del manierismo. Un gran pintor de la élite veneciana, como decimos, ¿no? Tiziano Bechelio di Gregorio, conocido tradicionalmente en español como Tiziano o Tiziano con C o con Z, saben que la gente no tenía apellido, era de donde venía por lo general, nació en Pieve di Cadore Bellumo Veneto hacia el año 1477 o 1490. Miren qué rango de tiempo de error, no sé bien cuándo nació este pobre hombre, pero sí se sabe que murió en Venecia el 27 de agosto de 1576. Fue un pintor italiano del Renacimiento, uno de los mayores exponentes de la escuela veneciana. Un cuadro de un desconocido puede contarnos una gran historia. De Tiziano Felipe IV, pasando por el príncipe Ludovisi, lo primero que nos llama la atención es esa cruz símbolo de la Orden de Malta. Este retrato realizado por Tiziano fue regalado a Felipe IV, que vivió del año 1606 a 1665, por el príncipe Ludovisi, hijo del comandante en jefe del ejército pontificio bajo el Papa Gregorio XV. Niccolò Ludovisi contrajo segundas nupcias con la heredera del pequeño principado toscano de Piombino, Policena de Mendoza. Cuando su mujer falleció en el año 1634, el pequeño principado pasó a la titularidad del rey de España, que le reconoció como nuevo príncipe por el nódico precio de 1.000.000 de francos. La soberana orden militar y hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, más conocida como la Orden de Malta a partir de 1530, es una orden religiosa católica fundada por comerciantes italianos originarios de la costa amalfitana en el siglo XI en el Jerusalén de las Cruzadas. Desarrolló acciones militares contra ejércitos musulmanes y ejerció una labor de atención hospitalaria. De ahí que este orgulloso caballero la luce en su pecho. Con respecto al retrato, tiene un relojito muy bonito, de mesa en este caso, no portátil, por decirlo así, y está ataviado con una piel
posiblemente un armiño negro, y a tu vez un traje de terciopelo. Diríamos que este cuadro, que ya es del 580 final, no está posando de frente, sino como displicentemente mirando para un costado, ¿no? Cuando lleguemos al barroco, que es lo que sigue, la gente está como casualmente posando. Y en este caso ya nos adelantamos. El fondo no es tan oscuro, es un fondo más claro, y por supuesto el retrato es totalmente verídico o psicológico, como se dice vulgarmente en la historia del arte. Ahí está el detalle para que vean qué clase de reloj, un reloj para poner en la mesa y lucirlo. Por supuesto, es de oro. Miren qué bueno como lograban a través todo esto es técnica del óleo sobre tela o sobre tabla, depende del artista. En la tabla se sigue usando por mucho tiempo hasta llegado bien entrado el barroco. Por ejemplo, es de un dato, ¿no? La famosa Gioconda o Mona Lisa está pintada sobre tabla de ciruelo, no está pintada sobre tela. Y aquí lo que podemos ver justamente son las veladuras blancas que hacen que de esta manera pueda lucir como oro, ya que no existe una pintura dorada. Hay que generar el oro tal cual se ve en el natural. Bueno, y hablando de relojes bonitos, los relojes de arena son muy pintorescos y aparte hoy en día se siguen utilizando, pero decorativamente. Y vamos a buscar uno, miren, siempre siguiendo la línea de tiempo, vamos a buscar en este fresco. El fresco es una pintura que se hace sobre yeso fresco, muerde, como se dice en la jerga del arte, sobre yeso fresco, y por ejemplo es una pintura mural. Este fresco de la alegoría del buen comercio fue pintado por los hermanos Lorenzetti. La alegoría del buen y el mal gobierno, miren qué actual es esto, ¿no? Vendría bien esta pintura para ponerla ahí en el Congreso, ¿no? Es una pintura mural hecha en el siglo XVI en el Palacio Público de Siena, Italia. Los hermanos Lorenzetti, Pietro y Ambrogio, realizaron esta obra dentro del contexto de la pintura gótica. ¿Qué es la pintura gótica? Ustedes conocerán la arquitectura gótica. La pintura gótica es el final del gótico en cuanto al movimiento artístico, y es lo que se llama la pintura del gótico internacional. Esa pintura muy preciosista, previa totalmente y presagia el naturalismo del Renacimiento. Es más, dicen que es el primer Renacimiento, y hay mucha atención al detalle. Algunos son más rígidas, otras son más fluidas. La mayoría se parece mucho a lo que pintaba el célebre pintor Giotto, italiano. La importancia de esta obra radica en que es una de las poquísimas manifestaciones artísticas que se sale del marco religioso cristiano, representando un tema profano. Esto supuso una ruptura conceptual y temática con la tradición gótica anterior. Es de esa parte del fresco, se observa la alegoría del buen gobierno, se puede ver a la izquierda a la justicia sentada en un trono, representando el equilibrio, sosteniendo en cada lado la balanza del bien y del mal, respectivamente. Saben que las mujeres somos alegorías de la patria, de la justicia, ¿no? de la libertad y de la victoria. A la derecha, según entramos a la estancia, está la personificación del buen gobierno, significando al mismo tiempo Siena y la representación del bien común. Debajo de la justicia se ha representado a la concordia, trenzando una cuerda que llevan los personajes situados en la procesión en la parte inferior. Estos eran los 24 consejeros de la ciudad, y sus rostros son retratos fidedignos de las personas que ocupaban estos cargos en aquellos tiempos. Esto indica una pintura muy del Renacimiento, que haya gente que posa de verdad. Vamos a acercarnos un poquito. Bueno, miren, dentro del cuadro, perdón, no es un cuadro de Caballete, es un fresco, está la templanza, que es la que lleva, nos interesa ver los relojes, lleva un reloj de arena, que es la alegoría del buen gobierno. Este es el detalle de la obra de los hermanos Lorenzetti. Era común que pintaran entre hermanos, ¿no? Uno piensa qué raro, ¿no? A veces uno con el hermano se puede amar profundamente con los hermanos, pero llegar a pintar un cuadro, pero bueno, se llevaban muy bien, parece. Y esto fue hecho en el año 1338. El origen del reloj de arena no es claro, aunque puede haber sido introducido en Europa por un monje del siglo VIII llamado Liutprando, que sirvió en la catedral de Chartres, en Francia. No fue sino hasta el siglo XIV que el reloj de arena se ve comúnmente. La evidencia más antigua es una representación del año 1338 de este fresco que estamos visitando, la alegoría del buen gobierno por los hermanos Lorenzetti. Fíjense el tamaño que tiene el fresco, y yo aquí con un lápiz, miren, les voy a señalar, ¿no? A ver acá, para que lo vean dónde estamos acá. ¿Ven ahí? A la derecha, y ahora nos vamos a acercar para que
Lo volvamos a ver bien. Bueno, el reloj de arena es el emblema del presente que huye y la guadaña que significa el tiempo que todo lo destruye, y la templanza es la virtud cardinal que recomienda moderación en la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados, asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos de los límites de la honestidad. En un sentido más amplio, los académicos la definen como símbolo de moderación, sobriedad y continencia. Bueno, excelente fresco del Renacimiento, puede parecerles un poco hierático, un poco rígido, por eso les comentaba que es una pintura similar a la que podía haber pintado Giotto, por ejemplo. Y hablando de relojes de arena y saltando el tiempo, pero es para que asociemos este tipo de pieza de relojería con una altura de 8 y 6 metros y un tiempo de recorrido de un año respectivamente, miren, un año, se encuentra entre los relojes más grandes del mundo en cuanto a reloj de arena. Otro modelo gigantesco se exhibe en la Plaza Roja de Moscú desde el año 2008, con una altura de 11,90 metros y con un peso de nada menos de 40 toneladas. Es probablemente el reloj de arena más grande del mundo. Fíjense ahí la proporción de los vehículos que lo tienen alrededor. Siempre los rusos con estas extravagancias tan exquisitas, ¿no es así? Bueno, así que tenemos el reloj de arena, que es antiguo, y un reloj de arena actualmente como un símbolo de, hasta diríamos, un monumento a esa tecnología. Pero como dijimos que vamos a ver manifestaciones de los relojes a lo largo de diferentes manifestaciones estéticas, artísticas, porque la historia del arte estudia la arquitectura también, en 1410 se construye el reloj astronómico de Praga, que tiene, miren, 1410, estamos todavía en el Renacimiento, que tiene un fondo que ilustra la Tierra y el cielo, y un reloj, el cielo, un reloj por hora, líneas curvas que representan un doceavo del tiempo entre el amanecer y el atardecer, mientras que un círculo con signos del zodíaco y una pequeña estrella que representa el equinoccio vernal hacen que se pueda leer el tiempo sideral. Es el tercer reloj astronómico más antiguo y el más antiguo en funcionamiento, y realmente es divino, es una belleza. Miren cómo se ve ahí el esqueleto al costado que indica, no sé si lo ven, el Vanitas, que somos, vieron, pasajeros en esta vida. Siempre te lo recordaban en aquellos tiempos, porque esa costumbre venía de la Edad Media. El reloj es divino, y integra lo que llamamos relojes astronómicos y también, diríamos, arquitectónicos, porque está dentro de un edificio, obviamente. Bueno, y hablando de edificios y saltando el tiempo para seguir hablando de relojes magníficos y de gran porte, este reloj está en el Museo d'Orsay y pertenece a este gusto burgués del siglo XIX, de una época, vieron, romántica. Cuando uno habla de romanticismo en arte, indica, vieron, la reacción contra el resto del equilibrio neoclásico que se da en la primera parte del siglo XIX. El siglo XIX siempre les menciono todos los sismos, ¿no? Vienen neoclasicismo, romanticismo, realismo, preimpresionismo, impresionismo, expresionismo, y terminamos con el modernismo o el Art Nouveau. Así que es un siglo de bastante movimiento, de mucho ismo. Y en este siglo tan movido, miren, saltando al Renacimiento, pasamos a ver esta estética tan bonita que satisfacía el gusto burgués de aquella París dominada por este gusto tan ecléctico y cambiante que tenía la clase dominante, que era la burguesía, ¿no? Habiendo desaparecido la clase monárquica después de la Revolución Francesa. Bueno, el Museo d'Orsay era una vieja estación de tren, es por eso que vemos la arquitectura del hierro, que justamente en estos sismos que le mencioné a partir de 1860 integra lo que llamamos el realismo en arquitectura, que equivale a hablar del hierro, aquí vale a hablar de la Torre Eiffel, si quieren, aunque la Torre Eiffel es del 1890. Bueno, ahí tenemos la estación y al fondo ven el bello reloj. Hoy en día, por supuesto, es un museo, dejó de ser estación o lugar de confluencia de transporte público. Hermoso, ¿no? Bueno, ahí tienen otras tomas y fíjense a la izquierda se puede ver cómo funcionaba la estación. El Museo Orsay está asociado también al Museo
vieron Jeu de Paume, que tiene mucha exposición de arte más moderno, es decir, a partir del impresionismo. El impresionismo es el primer golpe que se le da, el golpe de estado que se le da a la pintura, ¿no? Después va a venir el cubismo, a través de, el espacio. Bueno, y hablando de relojes de sol y continuando con este recorrido, vamos a Palma de Mallorca y los relojes de sol, porque parece que en este lugar geográfico hay muchos relojes de sol. Es un paraíso de los relojes de sol, Palma de Mallorca, la célebre Palma de Mallorca, ¿no? De las Islas Baleares. La historia de la humanidad y la búsqueda del ser humano por conocer el tiempo discurren paralelas a la historia del reloj de sol, un objeto que desde tiempos inmemoriales y hasta no hace mucho ha brindado el mejor sistema de medición temporal creado por el hombre, trabajando de día cual girasoles y durmiendo por la noche hasta la siguiente aparición del astro rey. Las nociones astronómicas de los egipcios hicieron posible que orientaran la pirámide de Keops, aproximadamente fechada en el año 2550 a.C., a través de referencias estelares. 1000 años más tarde, en tiempos del faraón Tutmosis III, aproximadamente 1500 años antes de Cristo, es decir, el Nuevo Imperio, se diseñó un instrumento llamado Sechat, un pequeño reloj solar para medir el tiempo mediante la longitud de las sombras. No obstante, España tuvo que esperar a los tiempos de los romanos para conocer su existencia y ver cómo los construía, ubicándolos en villas y caminos. Con la instauración del siglo XIX del actual sistema horario, más artificial, en detrimento del antiguo sistema solar, los relojes solares perdieron su utilidad fundamental y cayeron en el desuso. Curiosamente, Mallorca concentra el mayor número de estos artilugios catalogados por kilómetro cuadrado a nivel mundial, con un total de 829 relojes solares. De estos, 102 están situados en la ciudad de Palma, según explica Miguel Ángel García Rando, autor de la obra Los relojes de sol de Mallorca y miembro de la Comisión de Relojes de Sol de la Asociación Arca. Pueden encontrarse fácilmente en los edificios más característicos de la isla, sean grandes fincas o en sencillas casas de campo, así como en iglesias, conventos, calles, plazas, edificios públicos y privados, muchas veces desapercibidos por el efecto mimético del paso del tiempo. Esta gran cantidad de relojes solares no solo es muestra del gran protagonismo que tuvieron del pasado en la isla, sino que revela un desconocido paraíso nomónico que sitúa a Mallorca y a su capital Palma como las regiones más privilegiadas por su presencia. Así que vieron, no solamente tiene hermosas playas, sino que tenemos relojes de sol para todos los gustos. Vamos a ver un poquito, siguiendo un poco la historia, el reloj de la piedra de la sombra, ilustración del códice de los libros del saber de astronomía de Alfonso X el Sabio. Se trata de un reloj horizontal que marca 12 horas diurnas, horas temporarias, a lo largo de todo el año. El reloj solar, tal como lo conocemos en la actualidad, comienza a generalizarse a partir del siglo XV, es decir, el Renacimiento, el 480. Antes era muy común que los relojes marcaran horas desiguales. Las horas canónicas eran las que determinaban los rezos de los monjes en los conventos. Las horas temporarias constituyen una división de la parte diurna del día en 12 partes iguales, independientemente de que fuera verano o invierno. El Tratado Valenciano sobre Mnemónica, ciencia de los relojes de sol, más antiguo y más popular, es el de Pedro Royce, editado en Valencia en el año 1575, con el título de Los relojes solares, el libro de los relojes solares. Otro valenciano, el científico y filósofo Tomás Vicente Tosca, que nació en el año 1651 y fallece en el 1723, está considerado como uno de los máximos autoridades mundiales en mnemónica de su tiempo. La época dorada de los relojes de sol se extiende desde el siglo XV hasta finales del siglo XVIII, cuando los relojes mecánicos alcanzan una gran perfección técnica y comienzan a sustituir a los solares en los edificios públicos. El reloj de la piedra de la sombra de Alfonso X era un reloj de horas temporarias, es decir, dividía el día solo la parte en la que el sol está afuera, en 12 partes iguales, tanto si era verano como invierno. Y ahí lo vemos Alfonso X el Sabio en una miniatura. Como aclaré en otras conferencias, miniatura viene de óxido de minio. Era el color que usaban, el óxido de plomo, que daba color rojo, el color que usaban para pintar el rojo de estas ilustraciones. De ahí que se llama miniatura. Óxido de minio, óxido de plomo actualmente, miniatura, ilustración de códice. No tiene nada que ver que sean chiquititas las imágenes. Son bastante grandes, les diría, algunas.
Por supuesto, todo, ahí está una página, estaban escritos en pergamino, en cuero de oveja, y se fue una página ilustrada y escrita a mano. Los escribas eran monjes por lo general. Reloj de la sabiduría, de Heinrich Seusse, nacido en Alemania en 1896 y fallecido en el año 1366. ¿Por qué sigo insistiendo con darle las fechas, como le digo a mis alumnos de arte? Porque la gente vivía bastante, que la gente dice, no, vivían poco, no, vivían bastante. Muchos vivían mucho tiempo, bueno, algunos no, otros sí. Perteneciente al misticismo alemán, místico, poeta, lírico y trovador de la sabiduría divina, don Heinrich. Sus obras indagan psicológicamente en las verdades espirituales de la filosofía mística de Eckhart. Entre sus obras destacan el libro de la eterna sabiduría y su última gran obra, Orlogium Sapientia, el reloj de la sabiduría, considerado la obra más trascendental del misticismo alemán. La obra está dividida en 24 capítulos, fue escrita como un diálogo entre la sabiduría y su discípulo. El reloj como emblema del alma y el cuerpo, el cual requiere supervisión y regulación para que funcionen propiamente. Heinrich Seuss es un precursor en introducir una lectura espiritual de la tecnología en relación al cuerpo, al alma y la mente. Miren qué linda ilustración, por supuesto. Estamos hablando de una obra que está ilustrada en la Edad Media y en Alemania, no, en el Renacimiento entra tarde, como en todos los países del norte, y todavía se ve que no hay un intento de perspectiva acá, no hay punto de fuga, el piso está rebatido, pero no importa, es un realismo conceptual, se entiende perfectamente. Hay un intento tal vez, pero no les preocupa porque no conocen las leyes de la perspectiva. Y por supuesto, vieron en primer plano el personaje, en este caso de gran importancia, y la atención al detalle que se le da al mecanismo de relojería en sí, que es todo un baluarte para el que quiere investigar la técnica. Y volviendo un poco a la arquitectura, miren, la portada del reloj de la catedral es la obra más importante en la escultura toledana del siglo XIV. En el tímpano, miren, se los voy a señalar acá en blanco, ya les he comentado alguna vez que es un tímpano, es esta parte de acá, ¿ven? Esta parte de acá puede ser circular, puede ser apuntado, como en este caso, y viene de la época de los griegos. También puede ser triangular, como en el Partenón, y es una, diríamos, como una especie de fondo que se le da al marco del arco. Eso es un tímpano en arquitectura, se ve en las iglesias y proviene de la antigüedad clásica, entre ellos del Partenón. Bueno, en este tímpano, ¿vieron? Se desarrollan escenas de la vida de Cristo y de la Virgen, representadas en 4 fajas, en 4 bandas, ¿no? El reloj, arriba, ¿lo ven? Fue construido en el siglo XVIII por Manuel Gutiérrez, uno de los mejores relojeros españoles de la época. Este reloj fue concebido para marcar las horas canónicas y algunos de los principales actos que se celebraban en la catedral. Manuel Gutiérrez era relojero de cámara del infante Don Luis, para el cual hizo varios relojes. También realizó varios relojes para el rey Carlos III. Así que el reloj no corresponde a la época del edificio. Fue aplicado después y quedó bastante armónico por lo que menos. Bueno, y hablando de bellos relojes en la arquitectura, vamos a visitar la Torre del Reloj. El aparato fue reemplazado en el año 1585 y su aspecto actual es fruto de la profunda restauración llevada a cabo en el año 2012, es decir, hace poquito. La conciergerie, la conserjería de concierge en francés, o también el Palacio de la Cité, es un edificio histórico de París que están viendo ahí en la foto superior y que ocupa el muelle del reloj en la isla de la Cité. Es en el primer arrondissement. La isla de la Cité, vieron, está en el medio del Sena, donde inclusive podemos asociar los mejores monumentos parisinos como Notre Dame de París. El palacio fue residencia de los reyes de Francia de entre los siglos X a XIV. Terminó convertido en prisión del Estado en el año 1392 tras el abandono del palacio por parte de Carlos V y sus sucesores. Y miren qué bonito es el reloj que tiene, y atrás se puede ver sobre un fondo azul la flor de lis, que va a ser el emblema de los Borbones, obviamente. Una exquisitez de obra maestra relojera, y inclusive con el ejemplo del sol en el centro. Pero no sé si se dieron cuenta y ponían en sus casas los relojes que tienen, así sean relojes, vieron, comunes en la cocina de plástico.
Algunos llevan, vieron, en vez del 4, el número romano, llevan 4 grafías. El misterio de las 4 grafías, o diríamos de los 4 palitos, si quieren, bueno, de los 4 caracteres. Los diseños de relojería han sido sumamente variados. A través de los años de la historia se han producido toda clase de formas, algunas de las cuales ha alcanzado una belleza extraordinaria, elevando la relojería a la categoría indiscutible de arte. Por eso es que es el propósito de las líneas que siguen hablar más allá de la belleza estética o de la calidad técnica de las piezas. Hay un aspecto singular que bien mirado podía ser un misterio, si consideramos como tal que no se puede explicar de una forma clara y contundente y que permanece por tanto en la sombra de la duda, o al menos a la espera de una explicación racional y certera que lo explique. Los maestros relojeros han usado y siguen haciéndolo múltiples formas de señalar las horas en los relojes. Una de las más tradicionales es la utilización de la numeración romana. Este es el ámbito del misterio que nos ocupa aquí en esto que vamos a comentar. Como bien sabido por todos, el 4 es la numeración romana que corresponde a la grafía, vieron, un palito y un 5, que es una B, o similar a una B. Sin embargo, en la relojería es tradición poner 4 grafías, es decir, 4 palitos o 4 bastones en su lugar. Tanto es así, tan extendida está dicha práctica, que cuando se rotula un reloj con la grafía a la usanza romana, puede considerarse que se aleja de la tradición relojera. Dicho de otra forma, escribirlo correctamente se considera una anomalía, pues la costumbre marca que el 4 debe señalarse con 4 grafías y no con el número romano. Pero a pesar de que la mayoría de los relojes mantienen la grafía de los 4 bastones o 4 palitos, si quieren de manera coloquial, no obsta para que haya en otros lo que aparece el 4 romano, distanciándose de la tradición relojera, algunos de ellos de gran importancia, como ocurre entre otros como el reloj del Viven en Londres, el de la Equitativa de Madrid o el del Kremlin en Moscú. Por eso, sea cual sea la razón para que se mantiene esa tradición fácilmente constatable, lo cierto es que los maestros relojeros, en la mayoría de los casos, siguen usando la grafía con 4 bastones en lugar del romano. Es algo más que una extravagancia, algo más que una imperfección, algo más que un capricho, es una tradición, aunque no se sepa ciencia cierta su origen, y al fin y al cabo, quizás no sea lo más importante. Lo más significativo es que nosotros todos esperamos que en los nuevos relojes en los que se representen las horas en números romanos siga apareciendo las 4 grafías, porque lo manda la más fina tradición relojera. Bueno, ahí tenemos justamente la estatua de Hércules y Marte en el flanco del reloj que da al patio del palacio nada menos que de Versalles, es decir, atributo a Luis XIV, París, Francia, está a 100 kilómetros de París. Fíjense que en este reloj magnífico, digno de Luis XIV, aparece la grafía con el 4. El sol en el medio, obviamente, símbolo de Luis XIV. ¿Y cuáles son las explicaciones para explicar esta extraña y misteriosa costumbre, convertida ya desde hace mucho tiempo en tradición? Se barajan varias hipótesis que pretenden dar explicación al misterio, razones relacionadas con la monarquía, con supersticiones, o simplemente por razones estrictamente estéticas. A ver, ¿cuáles son las razones monárquicas? Corría el año 1370, fin de la Edad Media, si quieren, cuando el relojero Henry de Witt recibió el encargo de Carlos V de fabricar un reloj para ubicarlo en la torre del Palacio Real de Francia. Una vez terminado, el rey acudió a examinar el trabajo del relojero. Al cabo de unos segundos, Carlos V observó que el maestro artesano había representado el 4 como el número romano. El relojero le contestó que era así como se escribía de forma correcta, a lo que el rey, visiblemente molesto, le contestó: el rey nunca se equivoca. Así que se colocó las 4 grafías sobre el 4. Otra de las razones esgrimidas para explicar el misterio tiene relación con un relojero suizo. Al igual que en el otro caso, el artesano recibió un encargo real, pero en esta ocasión el relojero representó el número 4 con la grafía, con los 4 bastones, ¿no? Con los 4 palitos. El rey, al observarlo, entró en cólera y mandó ejecutarlo, pobrecito. Bueno, dado esta forma dio salir la ira que tenía el rey. Como protesta ante esta injusticia, los demás artesanos decidieron utilizar la grafía del 4 en lugar del número romano. También puede ser por superstición. Otras personas piensan que el mantenimiento de la grafía con los 4 bastones
se debe a razones puramente supersticiosas. Y eso se debe a que el 4 romano se corresponde con las dos primeras letras del dios romano Júpiter, ¿no? Júpiter escrito en latín, perdón. Su uso inadecuado, según esta corriente de opinión, era de carácter blasfemo. ¿Razones estéticas? Bueno, estas son las razones que intenta develar el misterio de una forma más sencilla. El propio Instituto Británico de Relojería es de esa opinión, argumentando que el uso de las 4 grafías tiene un fundamento estético, y ello se debe a que los 4 caracteres crean una simetría visual con su opuesto en la esfera del 8, también de 4 dígitos, que el número romano no puede lograr conseguir. Bueno, ahí tienen las razones, pero la verdad que rey iracundo que mandó ejecutar al pobre relojero. Bueno, y ahí se puede ver el reloj Viven de Londres, ¿no? Que en el caso del reloj Viven de Londres tiene las 4 grafías. ¿Y qué tal si lo escuchamos un poquito? Porque no hay nada más londinense que esto, ¿no? Bueno, bellísimo escucharlo, ¿no? Bueno, pero tenemos también otros relojes muy bonitos, y en este caso, fíjense, no presenta la grafía del 4, presenta el 4 romano. Este es el reloj del Kremlin de Moscú. Bueno, como siempre, todo lo que tenga que ver con Rusia, desde épocas antiguas ya, con esa influencia del Imperio Bizantino, es que es sumamente colorido, extravagante y exótico, ¿no? Fíjense toda la ensalada que hacen con mezclas de diferentes estilos. Basta recordar la iglesia San Basilio en la plaza de Moscú. Bueno, bellísimo también este reloj arquitectónico. Según varios documentos históricos, el reloj de la Torre Spasskaya se colocó entre el año 1491 y 1585. Es denominado usualmente reloj del Kremlin y se designa la hora de Moscú oficial. La cara del reloj tiene un diámetro de 6 metros, bastante grandecito. Bueno, ahí según acercamiento, miren qué colorido, con esa base de ladrillos rojos, el reloj en azul y dorado, hasta se puede percibir los remaches de la parte metálica para armar el cuadrante del reloj. Volviendo al Big Ben de Londres, el reloj más grande del mundo, que es un ícono de Inglaterra. Desde el punto de vista arquitectónico, está ubicado en el romanticismo del siglo XIX. Este es el Parlamento, justamente, es una obra romántica. El romanticismo, la arquitectura del siglo XIX, tiene una mezcla de estilos, de ahí que viene el término. El romanticismo siempre apela la contrapartida de lo que es lo neoclásico, la primera etapa del siglo XIX, y acá se mezclan varios estilos, lo gótico, el renacimiento. Es obra del arquitecto Pushing, y pueden ver cómo las agujas goticistas, si bien no es un edificio gótico de la Edad Media, para nada, es del siglo XIX, es un parlamento, aquí se lo ve con esa estética goticista, y el Big Ben, que por supuesto por tecnología no podría existir en la Edad Media, también acompaña el gusto de este parlamento, que no es el único. El Parlamento de Budapest también tiene una estética muy goticista y un poco del Renacimiento. Esa es la arquitectura romántica, la de las mezclas. Bueno, y hablando de arquitectura del siglo XIX, miren, la Exposición Universal del año 89, conmemorando la Revolución Francesa, los 100 años, donde justamente se presentó la Tour Eiffel como ejemplo de lo que es la arquitectura en hierro, y como están de exposición a demoler después de 2 años, y por suerte no lo hicieron. Aquí vemos la medalla de oro otorgada a un reloj. Por supuesto, ¿a quién se lo van a otorgar si no es a un suizo, ¿no? Bueno, miren qué bella estética, muy propia de la Belle Époque.
que es el final del siglo XIX. Se llama La Esmeralda, tiene su histórico inicio en el año 1860, cuando el diseñador Constant Girard-Perregaux, fundador de esta casa relojera, se pone como objetivo crear un reloj en el que pudiera observarse su alma o movimiento interno. No solo logró este objetivo, sino que fue tan revolucionario que comenzó a recibir un sinnúmero de premios por la precisión y diseño de esta pieza. Entre los reconocimientos más importantes que recibió, Constant fue una medalla otorgada en el año 1867 por el jurado de la Exposición Universal de París. No conforme con esto, en 1889 participó en una nueva Exposición Universal de París, representando un reloj dotado con un turbillón bajo 3 puentes de oro. El calibre se colocó en una caja de oro rosa con grabados de Fritz Kunder, quien utilizó técnicas que hoy en día se han perdido. Tras esta exposición había recibido la medalla de oro, este reloj Girard-Perregaux finalmente fue bautizado como La Esmeralda y fue puesto en venta. Al poco tiempo llegó así a manos del general Porfirio Díaz. No sé si conocen, en México hubo el porfiriato, 30 años de gobierno de este general, quien entonces era presidente de México. Bueno, ¿y quién no puede evocar esta imagen de relojes en la memoria y quedar, vieron, sin sentir nada, ¿no? Es una imagen para siempre. Y hablando de representación de relojes, nos vamos a un poco el que engalana el afiche de esta conferencia, la persistencia de la memoria del genial Salvador Dalí. Los relojes de Dalí eran quesos camembert. Eran los primeros años de la década de 1930, Gala sentada al lado de Dalí levantaba la vista hacia el reloj. Dalí estaba absorto ante un pequeño cuadro de 24 por 33. Aquella noche habían cenado un delicioso queso camembert y los restos estaban todavía sobre la mesa. Gala bostezaba, eran las 5 de la mañana. Dalí le decía, vete a la cama, cariño. Dalí irá cuando este cuadro esté listo. Necesita una imagen sorprendente que haga de esto una pintura surrealista. De pronto, en un destello de originalidad, se le ocurriría la idea de fundir el reloj de pared y el camembert en una sola imagen. Y luego relata también la presentación de su propia genialidad. Cuando Gala despertaba, Dalí le hacía situarse frente al caballete. Mantén los ojos cerrados, ahora ábrelos, mira lo que ha hecho Dalí. ¿No es horrible? Gala respondió, nadie que vea este cuadro será capaz de olvidarlo mientras viva. Le contestó Gala. Muy sabia, doña Gala. Bueno, miren qué belleza. Está inspirado en queso camembert derretido que habían dejado sobre la mesa después de una reunión con amigos. Y por supuesto, el genial Dalí con ese rostro tan particular. Parece que ya desde pequeñito a Dalí le gustaba el mundo de la gastronomía. Según él mismo contaba, a los 6 años quería ser cocinero, a los 7 quería ser Napoleón. Desde entonces mi ambición no dejó de crecer como mi delirio de grandeza. Ya de famoso la comida seguía siendo una ficción. Cocinar y pintar son artes afines. Cuando cocino añado un poco de esto, un poco de aquello. Es como si mezclase los colores, comentaba, y a lo que ya claramente une estas dos aficiones. Es el hecho reconocido por él mismo de la idea de sus famosos relojes blandos, le vino comiendo un queso camembert. ¿Podéis estar seguro de que los famosos relojes blandos no son otra cosa que el queso camembert del espacio y el tiempo, y que es tierno, extravagante, solitario y paranoico y crítico, nos dice el propio Dalí? ¿Cómo se autodenominaba? Paranoico y crítico. Pero hablando de cuestiones culinarias, ¿vieron estas personas que hacen excelentes postres o tortas con estas pastas azucaradas? Bueno, encontré acá una pastelera experta, donde ya que la pastelería es un arte y un pastel puede ser del estilo surrealista, está tratando de imitar en un pastel, una torta que le encargaron, este cuadro maravilloso. Bueno, la persistencia de la memoria fue pintada en medio de una alucinación. El pintor visitó un centro de enfermos mentales en París. Mientras el director le enseñaba a cada uno de los cuartos, Dalí se asomaba, examinaba al paciente y exclamaba, poco interesante. En el último cuarto miró la imagen de un hombre despeinado con ojos desorbitados. Le llamó la atención y ante la mirada de aquel hombre loco exclamó, este es un loco genial, se le nota enseguida, dijo Dalí. El director del psiquiátrico le contestó, pero señor Dalí, aquí no hay nadie.
¿Está usted frente al espejo de un armario? Con esa anécdota, la personalidad irónica y relevante del pintor español Salvador Dalí queda al descubierto, uno de los pintores más reconocidos y polémicos del siglo XX. Al centro de la discusión, mientras estuvo vivo y con una popularidad aún mayor después de muerto, las historias, los mitos, anécdotas continúan multiplicándose en torno a la figura de quien fue uno de los máximos representantes del surrealismo. Durante su existencia, Dalí pintó más de 1500 cuadros, sin mencionar los libros que ilustró, las litografías, los diseños escenográficos y una amplia variedad de dibujos. En ellos, Dalí desarrolló la idea del método paranoico crítico, una técnica en la que aparecían objetos o situaciones que se contraponen, pero al mismo tiempo se complementan. La persistencia de la memoria, también conocido como los relojes blandos, es un claro ejemplo del trabajo de Dalí en que la deconstrucción de la situación y los objetos muestra la relación que existe entre lo real y lo imaginario. No obstante, el universo daliliano presente en el cuadro es más amplio de lo que se imagina. Por eso, a continuación, se enlista 15 curiosidades que muy poca gente conoce acerca de quizás el cuadro más afamado de Salvador Dalí. En el año 31, año en que fue creada la pintura, Dalí perfeccionó su método paranoico crítico. El artista intentará entrar en un estado meditativo de alucinaciones psicóticas, autoinducidos, para poder hacer lo que él llama fotografías de sueños pintados a mano. De esta rutina inusual escribió: soy el primero en ser sorprendido y a menudo aterrorizado por las imágenes que veo aparecer en mi lienzo. Registro en toda la exactitud posible los dictados de mi inconsciente, mis sueños. El cuadro es más pequeño de lo que se puede creer, ¿no? Considerado uno de los triunfos pictóricos de Dalí, mide nada más que 24 por 33 centímetros, característica que hace una pintura pequeña con respecto a grandes creaciones del artista que son enormes. Este cuadro catapultó a Salvador Dalí a la fama con apenas 28 años. Dalí empezó a pintar a los 6 años de edad. En su juventud trabajó con el cineasta español Luis Buñuel en 2 cortometrajes surrealistas, El perro andaluz y La edad de oro, y sin embargo el gran ascenso de Dalí llegó con la creación de este cuadro, La persistencia de la memoria. Entonces la prensa y el público enloquecieron por él y la pintura apareció en la galería de Julian Levy en Nueva York en el año 1932. Este cuadro catapultó a Salvador Dalí a la fama, como dijimos, a los 28 años. Todavía permanece en los Estados Unidos gracias a un donador después de su aparición en la galería. Un mecenas compró la pieza y la donó al Museo de Arte Moderna del año 34. Desde entonces la pieza se volvió una de las joyas de la colección del MoMA, con sus 80 años de exhibición, y sigue vigente. En esa época Dalí ya no era un surrealista certificado. El pintor no era considerado un surrealista por la Sociedad Surrealista Oficial, aun cuando se había convertido en el pintor surrealista más famoso del planeta. Sus compañeros lo expulsaron del grupo debido a sus pretendidas tendencias fascistas de Dalí. En su expulsión, Dalí les gritó: el surrealismo soy yo. Mira, ahí lo tienen con este efecto visual. El trabajo de Einstein puede haber sido una de las influencias. La persistencia de la memoria ha suscitado una discusión académica debido a su interpretación. Algunos críticos creen que los relojes de fusión en la pieza son una respuesta a la teoría de relatividad de Albert Einstein, como señala la crítica de arte Dawn Aids. Los relojes suaves son un símbolo inconsciente de la relatividad del espacio y del tiempo. La respuesta de Dalí fue cremosa. Cuando se le preguntó directamente si la teoría de relatividad de Einstein lo había inspirado, Dalí declaró que su verdadera musa para los relojes deformados fue una rueda de queso camembert que se había derretido al sol. Sin embargo, la seriedad de esta respuesta sigue en discusión. La pintura está dividida. Fíjense, en el año 54 Dalí revisó la composición del cuadro para realizar la desintegración. El otro cuadro que es asociado se llama La desintegración de la persistencia de la memoria. El segundo cuadro inició con el ojo de un pescado de color llamativo, en el que se acentúa todo el peso del lienzo, a diferencia del primero, que prioriza los relojes. El aceite, por otro lado, es una representación del trabajo anterior de Dalí. La obsesión de Salvador Dalí se mueve entre dos imágenes. Aunque los temas de la persistencia de la memoria y la desintegración de la persistencia de la memoria, es el nombre de ambos cuadros, son los mismos, sus diferencias retratan los cambios en estos periodos de la carrera de Dalí.
la primera pintura fue creada en medio de una fase freudiana, cuando Dalí estaba fascinado por el análisis de los sueños iniciado por Sigmund Freud. En los años 50, cuando fue pintado el segundo cuadro, La Musa de Dalí se había convertido en la ciencia de la era atómica. Dalí explicó esta transición al decir: este periodo surrealista quería crear la iconografía del mundo interior, en el mundo de lo maravilloso, de mi padre Freud. Lo conseguí. Hoy el mundo exterior de la física ha trascendido el de la psicología. Mi padre hoy es el físico teórico Dr. Heisenberg. Freud también admiraba a Dalí. El padre del psicoanálisis no era un admirador de los surrealistas, pero Dalí era la excepción. Cuando los dos se encontraron en el año 1938, Dalí dibujaba un retrato de su ídolo de 82 años. Después de mirarlo, Freud solo dijo: nunca había conocido a tan perfecto prototipo de español. ¡Qué fanático! Sin embargo, después de un análisis exhaustivo, la metamorfosis de Narciso confesó: siempre he vivido que los surrealistas eran 100% tontos, dice Freud, pero este joven español, con los ojos fanáticos de un genio, me hizo reconsiderar esa opinión. Un genio y otro genio. La persistencia de la memoria es un autorretrato. El centro de la pintura podía ser una representación del propio Dalí. Se sabe que el artista era aficionado a los autorretratos. Justo debajo del reloj, que yace en el suelo, miren el acercamiento que hay, una ceja, miren, y las pestañas del bigote ralo y una nariz puntiaguda nos muestran a Dalí. Otros cuadros que incluyen al pintor catalán de lienzo son autorretrato en estudio, autorretrato cubista, autorretrato con la humanité, además de autorretrato del año 21. La persistencia de la memoria tiene otros nombres. Otros apelativos para esta pieza podían ser relojes suaves, relojes Drupi, la persistencia del tiempo y los relojes de fusión. Fíjense acá al costado, se lo señalo, justamente, ahí está, ¿ven? La nariz de Dalí. Según dicen, es un autorretrato en este pequeño detalle de la obra, que la obra es pequeña. Pero no solamente hay pintura, también Dalí, como era muy polifacético y como buen pintor, como artista surrealista, el reloj de la pintura no fue el único realizado por Dalí. En la década del 70, Dalí replicó sus relojes suaves en esculturas como Danza del Tiempo, 1, 2 y 3, Nobleza del Tiempo, Persistencia de la Memoria y Perfil del Tiempo. Ahí pueden ver, ven, las esculturas en cuestión en metal, que hoy en día se consiguen en réplicas si les interesa. ¿Ven? Ahí la pueden ver. Más. Bueno, y no podían faltar los Simpsons, ¿no? Vieron como influencia en nuestra época contemporánea. La pintura ha pasado a formar parte de la cultura pop. La persistencia de la memoria ha sido referida en series de televisión como Los Simpsons, Futurama, Hey Arnold, Doctor Who y Sesame Street, Plaza Sésamo. Además se ha aludido a la película de animación Looney Tunes, Machination, en el popular cómic de Far Side y en videojuegos como Earthbound y Crash Bandicoot 2 y Chance. La persistencia de la memoria es una pieza con un alto valor artístico e histórico, como una pieza fundamental en la historia del arte. También es rodeada de diferentes curiosidades y en torno a ella. Sin embargo, el carácter creativo y disruptivo de la obra no ofrece ninguna lugar a dudas. Ese trabajo de genial Salvador Dalí queda manifiesto de principio a fin. Después de todo, Dalí seguirá siendo el personaje en contra de todos los moldes y las formas correctas, tal como él lo advirtió. Solo hay dos cosas malas que pueden pasarte en la vida, nos dice: ser Pablo Picasso o no ser Salvador Dalí. Bueno, tenía el ego muy alto este muchacho. Bueno, y como siempre corresponde a los Simpsons, acá lo que se está derritiendo, vieron, es una dona, los personajes de la familia, el bebé, la señora Simpson, ¿no? Increíble, ¿no? Qué influencia maravillosa. Bueno, y por supuesto hasta remeras pueden conseguir del derecho y del revés con la persistencia de la memoria. Pero también hay otros artistas que componen estas épocas de vanguardia, como lo fue, siempre hablando, vieron, de la primera parte del siglo XX, estamos hablando de un artista mexicano, célebre porque es integrante del muralismo mexicano, de las vanguardias mexicanas, y esposo de Frida Kahlo. Composición con reloj de Diego Rivera, ¿no? Diego Rivera nació en el año 1886, y falleció en 1957. En el año 14, en el periodo del siglo XX que va del 10 al 45, en este periodo de vanguardias, y dentro de la pintura vanguardista mexicana, una técnica al óleo con un soporte de cartón
raro, porque ellos consideraban que era una pintura burguesa, si era sobre caballetes, se dedicaban a pintar murales, pintan estilo cubista y vanguardista una naturaleza muerta, que es chiquita, 27 por 22, con un marco, vieron, un poquito más, que le da una medida de casi 30 por 23, Diego Rivera en el año 60 nos comenta, miren, Picasso me mandó decirte que si tú no vas, él vendrá a verte. Yo acepté la invitación. Inmediatamente con mis amigos, Fujita y Kawajima, fuimos al atelier de Picasso. Nuestras tesis eran cubismo, qué es lo que trataba de hacer, qué es lo que había hecho, y que Futuro tenía como una nueva forma de arte. En el recuerdo de Diego Rivera y de ese encuentro con Picasso en el año 14, la transcripción de los cuestionamientos que los rondaban, referidos a cuáles habían sido los propósitos y cuáles eran o serían los senderos de esta nueva forma de arte, ofrece algunos indicios que permiten dudar de la perspectiva monolítica que la historiografía del arte solía dar al cubismo. Composición con reloj se presenta como una pieza singular dentro del proceso cubista de Rivera, al exhibir con solidez los recursos de análisis de formas, en el plano reivindicando a la vez la bidimensionalidad y la multiplicidad de puntos de vista, que son las dos características del cubismo, destrozar la perspectiva tradicional que venía arrastrando por 500 años del Renacimiento. Por eso tenemos todo aplanado, todo en varios puntos de vista, todo facetado, y si vieron algún cuadro cubista, en un rostro, un ojo está por un lado y la nariz por el otro. En este caso, la naturaleza muerta es uno de los temas favoritos del cubismo, que no va más allá, vieron, de la parte formal en la revolución de la pintura. Aparte, bueno, de que hay cuadros como Las señoritas d'Avignon que tienen un profundo arraigo más de análisis, o el célebre, vieron, Guernica. En este caso no, una simple naturaleza muerta con reloj y de Diego Rivera. Pero vamos a ver a un artista argentino, inclasificable y genial, adorado por Borges. La acuarela sobre papel, Cuevas, del año 48, Oscuros mundos y cifrados mensajes, es de nada menos que de Jules Solari. Nombre contraído de Alejandro Jules Solari, nacido en el año 1887 y fallecido en el año 63. Un artista polifacético y misterioso, un artista capaz de crear ambientes mágicos, universales y misteriosos, versado en ciencias ocultas. Este polifacético artista fue además escritor, inventor de idiomas, escultor y pintor, aparte de poseer unos profundos conocimientos musicales, y en esta obra, Cuevas, aparecen rostros ocultos entre estas cuevas, y a través también de unas figuras como unos troncos con ojos, aparece un reloj con números arábigos. Los cuadros de Jules Solari son más bien pequeños. Y hablando de artistas un poquito más contemporáneos, ¿qué tal si visitamos a ver algunos artistas plásticos, en este caso argentino, nacido en el año 83, aún vivo por supuesto, Hernán Javier Muñoz, que ingresó en la Escuela de Arte Rogelio Urrutia y se graduó como profesor de artes plásticas en el año 2000, y en el año 2001 comenzó a trabajar en el Monumentos y Obras de Arte, organismo dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la ciudad. Él se califica como autodidacta y con influencias de Ángel de la Valle, de Ernesto Lacárcova, de Edgar Degas, de Giacomo Fabretto, de Reinaldo Giudici y también de William Adolphe Burguero. Todos artistas que pueden ver en el Museo Nacional de Bellas Artes. De ahí que su técnica se basa en imitar por la intuición de la paleta de los grandes maestros. Bueno, crea en su taller esta obra, y el estilo de Muñoz se basa en la pintura figurativa con orientación al surrealismo. En su técnica y composición se mezclan realidad, sueños y personajes o objetos levitando. La temática de sus obras refiere al alma, al corazón, a la mente, y define sus obras como realismo fantástico. Bueno, miren qué hermosa obra, que siempre estos artistas por ahí de corte más hiperrealista. Y ahí tienen otro de Hernán Javier Muñoz, miren qué obra hermosa, con una modelo ahí que posa con un reloj de estos de pared en su regazo. Latidos del tiempo, un óleo sobre tela de 84 por 68. Casi parece una fotografía, pero es una pintura. Y justamente, miren qué cosa interesante, porque lo que vamos a ver ahora son fotografías que parecen cuadros. Los anteriores vieron cuadros que parecen fotografías. Bueno, en este caso, y de una artista mujer, dicen que el tiempo cura, grandes fotógrafos, una señora llamada Irina Furayova.
La fotografía hecha arte en los fantásticos bodegones y en la belleza capturando escenas de la naturaleza, de cualquier forma lo logra la rusa Irina Furayova, contemporánea de nosotros. Obviamente aquí lo vemos, ven, en un magnífico foto que parece un cuadro. Realmente es increíble cómo logra esos retoques alucinantes y por supuesto un reloj hermoso junto a unos libros. Siempre la naturaleza muerta tiene que ver con objetos. A veces hay personajes vivos, a veces hay animales muertos, como pasa en las naturalezas muertas de Holanda, y el desorden en estos cuadros queda fantástico. Uno, si está en su casa, entra a ordenar todo, ¿no? Pone el reloj en el estante, los libros en la biblioteca, los caracolitos en el otro estante, pero acá quedan fantásticos en los cuadros. Bueno, acá tenemos otra obra de ella, miren qué belleza. Es otra foto de Irina, donde parece realmente un cuadro. Cuando uno dice, esta foto parece una obra de arte, y cuando uno dice, este cuadro parece una foto, nunca nos conformamos, parece ser. Pero volviendo a la normalidad de las obras pintadas, este es un óleo, otro bodegón de escritorio, firmado por un tal yo, que encontré en una subasta, por ahí perdida, y se puede ver ahí el detalle del relojito, que tiene la grafía del 4, y el relojito puesto en una bodegón. Se diferencia la naturaleza muerta del bodegón, porque el bodegón tiene más objetos inanimados, en cambio la naturaleza muerta puede tener desde flores hasta animales de cacería, o animales vivos, o algún personaje humano dentro del conjunto. En este caso hay más objetos, ¿vieron? Que no pertenecen al mundo, ¿vieron? Ni de la comida, ni de la fruta, ni de la vida, sino que son libros. Bueno, y también hay otras obras maestras, como este hermoso reloj que proviene de la época de Luis XV, y es un reloj rococó, perteneciente a aquella época del célebre rey francés, donde se ve la curva contra curva, la simetría, propio del gusto de la época de Madame de Pompadour, ¿no? El motivo rocaille, que mezcla un poco esta mezcla natural entre rocalla, ramas, pero siempre rinde asimétrico el motivo, y un hermoso reloj con estos detalles, rocaille o rococó, como se dice fuera de Francia. A los franceses no les gusta que le digan rococó, hay que decirle rocaille, que viene de rocalla, ¿no? Así imitaban las grutas de Versalles con estas decoraciones exuberantes. Y también vemos, bueno, la grafía con el 4. Volviendo al Big Ben, nombre que se le conoce a la Torre Norte del edificio del Parlamento Británico, es en realidad el nombre de la campana que hay en su interior, por eso Big Ben. Esta torre además tiene un reloj de 4 caras, el reloj de 4 caras más grande del mundo, famoso por su fiabilidad. Se ha convertido en el símbolo de la ciudad y el país por excelencia, ¿no? Miren, curiosidades del Big Ben: la campana pesa 2,5 toneladas, costó 30 horas subirlo a lo alto de la torre. La torre del Big Ben es de estilo neogótico, como mencioné, vieron cuando vimos la descripción, y fue terminada en el año 59 como parte del nuevo parlamento al quedar el antiguo destruido en un incendio en el año 1834. Su diseñador fue Augustus Pushkin. El comienzo de su construcción coincidió con la subida al trono de la reina Victoria, que reinó mucho tiempo. Durante la Segunda Guerra Mundial, un bombardeo alemán dañó sus esferas y parte de la torre se desplomó y aterrizó sobre la Cámara de los Comunes, destruyéndola. A pesar de este incidente, el reloj siguió funcionando con precisión y dando las campanadas durante el Blitz. En la base de cada esfera del reloj hay una inscripción en latín que dice: Dios guarde a nuestra reina Victoria. Debido a ciertas condiciones del terreno sobre el que se levanta, entre ellas las obras por la extensión de la línea del metro, el Big Ben tiene una ligera inclinación hacia el noroeste y ya se ha desplazado casi medio metro. Desde el 26 de junio del 2012, fecha del jubileo de diamante de la monarca británica, la torre tiene un nuevo nombre, Elizabeth Tower, para conmemorar los 60 años del trono de la reina Isabel II, que por supuesto sigue reinando. Bueno, ahí tiene el reloj en Verona, Italia, con también con la grafía del 4, ¿no? Pero veamos un poquito acá a Buenos Aires, ¿qué les parece? ¿Quién no conoce la torre, la ex torre de los ingleses, ¿no? En zona álgida de la ciudad, cerca de la estación Retiro. En su ingreso, una placa confiesa: los residentes británicos al gran pueblo argentino, salud. El 25 de mayo de 1910 significó la donación de los ingleses que vivían en el país de conmemoración al centenario de la Revolución de Mayo.
Costó 90.000 libras esterlinas, exhibe frisos ornamentados con soles y emblemas del Imperio Británico, la flor de cardo escocesa, la rosa de la casa Tudor, el dragón rojo galés y el trébol de Irlanda, y fue conocida como la Torre de los Ingleses hasta el año 1984. Finalizada la Guerra de Malvinas, manifestantes obligaron el cambio de denominación. El edificio fue reinaugurado años después. También tuvo una bomba que destruyó mobiliario, incendió el interior del vestíbulo y afectó el ascensor que había sido regalado por el príncipe de Gales en el año 26. Con los planos que se conservaban en Inglaterra y las relaciones diplomáticas que aún estaban suspendidas por el conflicto bélico, se debió restaurar a base de fotografías. Tenía ya su nombre definitivo, Torre Monumental. Bueno, ahí se puede ver, ven, los planos y su perfil con el fondo del Cábana, que es ese edificio tan conocido de zona de retiro. Bueno, muy bello, esta dama británica, como se dice. En este GIF se puede ver el péndulo que pesa 100 kilos, ¿ven? Y que tiene una oscilación de 4 metros, con campanadas de bronce, ¿ven? Que forman un carrillón. A las 4 campanadas, a las y media, 8 campanadas. A las menos cuarto, 12 campanadas. A la hora en punto, melodía completa. Aquí se retiro, vienen y lo pueden escuchar. 59 metros de altura tiene. Estos son los que cuidan actualmente del reloj, donado al país por los residentes británicos por el primer centenario ruso de mayo. Hubo que esperar hasta el año 16 para que se inaugurase, porque bueno, ya saben, estaba la Primera Guerra Mundial y se frenó el envío. Gracias a un fino trabajo en puesta en valor, ven, todavía esta dama británica sigue en pie. En realidad es un reloj de pie, pero gigante. Es un grandfather clock gigante, como decimos vulgarmente los que diseñamos el mueble, ¿no? El grandfather clock. Le dice justamente el guía al reportero. Reloj de pie de estilo neo-renacentista, de tardo gótico victoriano, diseñado por el arquitecto Ambrose Pointer. Su exterior está revestido con 550.000 ladrillos y piedra labrada. La gran puerta de madera invita, ante la placa explica, los residentes británicos al gran pueblo argentino salud, 25 de mayo de 1910. Y su relojero, el hombre de la verdad del tiempo, Javier Terenti, que aprendió el arduo oficio de dominar la máquina, la esfera y los números romanos de Carlos Caserta, el especialista de antaño. Terenti, a cargo del mantenimiento del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la ciudad, revela otro dato esencial. Es electromecánico, pero se le puede dar cuerda si se corta la luz. Y lo tenemos en esta fotografía a Terenti. Ahí se lo ve. ¿Ustedes saben que es el reloj más exacto de la ciudad de Buenos Aires? Increíble, ¿no? Y aparte, hermoso escucharlo. 4 hitos en la relojería, vamos a continuar viendo, ¿no? Amenizando un poquito con la obra artística. El primer reloj mecánico, el primer reloj en la cima más alta del mundo, el primer reloj en la luna y el reloj que ha llegado a lo más profundo del océano. Todos son hitos en la relojería que acompañan la historia del arte universal. Ahí estamos viendo las instancias y estamos viendo a Aldrin abajo, el astronauta con su Omega Speedmaster. Este es el primer reloj mecánico, es el primer hito y por cierto es todo un enigma. ¿De cuándo proviene esto? Bueno, su historia comienza con las primeras civilizaciones que siguen el tiempo con el sol y las estrellas, el paso de las estaciones que les permitió establecer un calendario, y así nacieron los primeros relojes de sol, como hemos visto. Después se construyeron los primeros relojes de agua, después de arena, y decimos que es un enigma ya que no se sabe la fecha exacta de este reloj mecánico. Se tienen documentos en los que se hablan de los primeros relojes de la época medieval del siglo XII. Los primeros relojes completamente mecánicos, accionados por pesas y muelles, eran vistos y no escuchados. De hecho, su nombre clock en inglés viene de la palabra en latín clocca, campana, e indicaban por medio de melodías la hora de la celebración de servicios y plegarias en iglesias y monasterios. Miren qué interesante, clock, clocca. Bueno, al inicio solo tenían una manecilla que indicaba las horas, ya que no contaban con precisión para medir los minutos. En su interior se encontraban mecanismos de accionamiento con cuerdas, pesas, cilindros, manecillas. Uno de los primeros relojes en los que se tiene conocimiento es el reloj que encontraba en el palacio del Vizconde de Milán, que están viendo, en el año 1335, con figuras moriscas muy exóticas. ¿Cuál fue el primer reloj en la cima más alta del mundo? Bueno, ahí tienen la foto.
en el Everest, ¿no? Fue un Rolex. ¿Cuándo no, no? Bueno, en el año 53 se llevó como una expedición encabezada por Sir John Hunt, en la que Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay fueron los primeros en alcanzar la cima del monte Everest, ¿no? El reloj producido en el año 50 y que no estuvo disponible a la venta hasta el año 53. Rolex fue patrocinador de esta expedición y bueno, fue un hito importantísimo porque Nepal permitía una sola expedición al año, lo que convirtió a esta expedición en la más importante de la historia del Everest. Por supuesto que este reloj se convirtió después en el Rolex Oyster Perpetual, que es el primer reloj para alcanzar la cima del Everest, que después salió a la venta. Bueno, ahí lo tienen, muy sobrio, pero exactísimo. Pero hay uno más exacto todavía, van a ver, miren, es el primer reloj en la Luna. Qué foto icónica esta postal de los 3 astronautas. El 21 de julio del año 69 se convirtió en el día en que la humanidad y un reloj Omega llegaron a la Luna. Neil Armstrong, Buzz Aldrin descendieron del Eagle y se convirtieron en los primeros humanos en pisar otro mundo. Todo el mundo tenía los ojos puestos en Neil Armstrong y Buzz Aldrin. Su exploración marcaría un gran acontecimiento. Yo me acuerdo, tenía 9 años cuando vi esto en el noticiero y estaba muy emocionada. Para realizarla se llevaron a cabo muchas pruebas, incluidas las pruebas para decidir qué reloj sería el indicado para acompañar a los astronautas a la Luna. Al inicio de los 60, los investigadores de la NASA compraron diferentes cronómetros en tiendas de joyería. No querían mandar a hacer un reloj especial, ya que temían que los proveedores tardaran mucho tiempo en entregar las piezas sabiendo que era para la Luna. Los relojes que buscaban deberían tener cronómetro para mayor precisión, ajuste manual, ya que tenían el reloj automático no soportara la falta de gravedad. Debía trabajar en el vacío, soportar la exposición a los rayos del sol, resistir temperaturas extremas y aguantar las fuerzas de despegue y de entrada. Solo 3 relojes lograron la última prueba. El Omega Speedmaster fue el vencedor. Por la popularidad de Neil Armstrong se podía creer que fue él, porque fue el primero que puso el pie, fue el portador del reloj, pero no fue así. Armstrong había dejado su Omega Speedmaster en el módulo lunar Eagle, ya que el dispositivo electrónico de cronometraje a bordo no funcionaba correctamente y quería contar con una reserva de seguridad. Fue su compañero, el astronauta Buzz Aldrin, quien usó su reloj en la Luna. Miren qué dato curioso. Ahí lo ven, fíjense. Al inicio de los 60, mira, ahí lo tienen de mayor edad y ahí lo tienen con su Speedmaster, ¿no? A los 60, los investigadores de la NASA compraron diferentes cronómetros en negocios de joyería. No querían mandar a hacer el reloj especial, ya que temían justamente que les tardara mucho tiempo al enterarse para qué era. Los relojes que buscara deberían tener cronómetro de la mayor precisión posible, ajuste manual, ¿no? Que temían que un reloj automático no soportara la falta de gravedad, debía trabajar en vacío, soportar exposición de los rayos del sol, resistir las temperaturas extremas del espacio exterior, que llegan a 54 grados bajo cero, imagínense, y también el despegue, que es tremendo. Solo 3 relojes llegaron a la última etapa. El Omega Speedmaster fue el vencedor. Por la popularidad de Neil Armstrong, ¿vieron? Podemos creer que fue él, pero no, recuerden que fue Buzz Aldrin, el compañero de la pisada en la Luna, la que lo tiene, porque se lo dejaron a Collins en el módulo lunar, justamente para apuntalar un poco, vieron, la medición de los mecanismos dentro del módulo, ¿no? Bueno, dicen que para conmemorar el 50 aniversario de la misión Apolo 11 Omega, ha creado una nueva edición limitada a 6.969 ejemplares, justamente por el año 69. Pero esto no es el único hito. ¿Cuál es el reloj que llegó a lo más profundo del océano? Bueno, la última expedición que ha superado récords mundiales fue realizada en abril y mayo del año 2019, llamada expedición 5 Deeps, 5 profundidades, fue la primera que se realiza con tripulación al punto más profundo de uno de los 5 océanos. Es obra del piloto del sumergible aventurero Víctor Vescovo, la primera persona que ha llegado a los puntos más altos y más bajos del planeta. Por esta expedición, Omega creó el reloj Seamaster Planet Ocean Ultra Deep Professional, que supera la tecnología de los relojes de inmersión anteriores. Ha logrado superar la inmersión más profunda del mundo. Ahí vemos la foto del expedicionario Víctor, ¿no?
Bueno, después de cartografiar para sonar el fondo del océano, para encontrar el punto más profundo del abismo, en las fosas de las Islas Marianas, Víctor Vescovo, piloto en solitario de este sumergible, tras 12 horas llegó al punto más profundo del planeta, 10.925 metros o 35.843 pies. Y justamente Omega sometió sus relojes a pruebas de presión en las instalaciones Triton Submarines en Barcelona. Emplearon la presión máxima equivalente a la fosa de las fosas marinas, ¿no? Así que bueno, Omega añadió un margen de 25%, lo que indica que el reloj puede funcionar a la perfección a 1500 bar o 15.000 metros. Una joya, ¿no? Bueno, los relojes mecánicos y su historia, saben, están inspirados en intricados relojes de agua chinos, relojería árabe, tenían que aparecer ya los chinos, ¿vieron? En estos inventos. Así que el inicio viene de estos pueblos, tanto el pueblo islámico como el pueblo chino, de simples engranajes, hasta llegar a ser hoy en día lo que son los relojes, ¿no? Que conocemos, ¿no? Miren, de los pesos al resorte, Peter Heinlein, un cerrajero alemán de Nuremberg, cambió los pesos por resortes bobinables, en algún momento por allá entre 1504 y 1508, ¿no? Y por supuesto después fueron agregándole diferentes piezas hasta llegar a la perfección que hoy conocemos de los relojes mecánicos. Obviamente, la invención del péndulo por Christian Huygens, siempre ando torturando a mis alumnos de historia del mueble diciéndole, recuerden que la invención del péndulo se dio en Holanda en el siglo XVII y revolucionó la historia de la decoración con relojes. Por fin tenemos un reloj para poner en la pared, ¿no? Con péndulo. Bueno, se lo debemos al holandés Christian Huygens, pero también se lo debemos a un Galileo Galilei, que ya estaba haciendo estudios de movimiento pendular en el año 1582 en la Catedral de Pisa. Bueno, el reloj mecánico de bolsillo también tenemos acá a partir de 1550, gracias al uso de tornillos, podemos tener ya un reloj de bolsillo que terminará siendo como el actual. ¿Se acuerdan del cuadro que vimos al principio? Bueno, era un reloj de bolsillo. Pero ¿saben cuándo se popularizaron los relojes de bolsillo? ¿Cuándo dejaron de tener cabido los relojes de bolsillo? En la Primera Guerra Mundial, cuando vieron ya los soldados necesitaron tener un reloj de pulsera, porque en semejante batalla, trinchera, les era poco práctico tener estos relojes en el bolsillo. Por ahí tienen diferentes imágenes, y ¿saben cuál fue el relojero estrella? Abraham Louis Breguet, ¿no? Que en el año 1810 diseña un primer reloj de pulsera que se lo va a regalar a Caroline Murat, la reina de Nápoles. Así que lo van a encontrar inclusive en muchos comercios de relojes este nombre, porque es como un prócer para los relojeros, realmente este gran relojero y científico, obviamente. Hay muchas marcas de relojes hasta llegar a las que nosotros conocemos. Louis Cartier, Wilder Davis, Rolex. Y ahí tenemos, ven, de mecánicos automáticos, son los que batiendo la mano, uno los va cargando. Y yo tengo reloj automático, ¿sí? De que era muy chiquita, cuando mi papá y todavía me funciona, y uno tiene que batirlo y anda horas. Si uno no se mueve, no anda. Hay hoy en día relojes que lo suplantan lumínicos, porque tienen problemitas estos automáticos. Si uno los mueve mucho, el espiral se desenrolla y entran a marcar las horas a velocidad supersónica. Uno cree que vieron que el tiempo se volvió loco, pero no. Así que bueno, ahí tienen diferentes ejemplos. Este es un Rolex. Bueno, ahí tienen a Hubert Sarton, que justamente es uno de los grandes ingenieros de la relojería universal, y se puede ver sus dibujos que son artísticos de todos los mecanismos que él proponía para la evolución de los relojes mecánicos. Miren qué lindos dibujos, todos hechos por Sarton en el año 1778. Un reloj mecánico funciona con resortes, ruedas de equilibrio, vieron, con mecanismos de escape, con diferentes engranajes adicionales que hacen que estos relojes, si bien tienen complicaciones, sean muy fidedignos y exactos, y que sean propios para llevar a la muñeca, más allá de que hoy en día, más allá de los relojes a pila que hay, estos relojes, como les cuento, los automáticos, siguen existiendo, pero en este caso no funcionan como el mío, con movimiento, sino con luz.
¿Y por qué solamente relojes escultóricos o pictóricos? También hay relojes paisajísticos. Jules Chassaïs, el célebre paisajista, arquitecto y urbanista francés, que nació en París en el año 1849 y fallece en Argentina, y es nuestro gran paisajista nacional. Le debemos el arbolado de Buenos Aires y la parquización de grandes parques en toda la República Argentina. También hace gala con este reloj hecho con plantas, con ligustros, con flores, y aparece justamente en un parque público. Este está en Tucumán, ¿no? Y se puede ver un reloj hecho con ligustros y flores, en este caso, pensamientos. Así que le debemos tributo al gran paisajista argentino-francés Thais, que es justamente el que hizo el botánico. Ahí se lo puede ver nuevamente, un reloj hecho con plantas. Y hablando de vegetación, primero nos vamos a la Selva Negra, porque falta un hito muy importante, así vamos cerrando, el reloj cucú, ¿no? Esta es la famosa Selva Negra. ¿Por qué se llama así? Porque es tan profunda la vegetación que tiene, hermosísima y de cuento, que es muy oscuro el lugar, entonces se le llama así, por su gran cantidad de vegetación y árboles maravillosos. Y en esta Selva Negra se inventan los célebres cucú. La Selva Negra es una región montañosa en el suroeste de Alemania que limita con Francia, famosa por sus densos bosques de hoja perenne y las pintorescas villas. A menudo se asocia con los cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Es famosa por los spa y los relojes de cucú que se fabrican en la región desde el siglo XVIII. La ciudad más grande de la región, Friburgo, está llena de edificios góticos, porque tiene una catedral divina, y lo rodean, y también hermosos viñedos. Es de almanaque esta zona, les digo sinceramente. Miren, es un almanaque, directamente. Es bellísimo. Bueno, es aquí donde surgen justamente los cucú, pero hay un reloj cucú que es el más grande del mundo. En Johann im Scharkwald, perdón mi alemán, en Baden-Württemberg, Alemania. Es el reloj cucú edificio más grande del mundo. Pero no es el único, tenemos uno acá, seguramente lo conocen, el de Villa Carlos Paz. Bueno, este también es un reloj de los más grandes del mundo. Y está en Córdoba. El reloj cucú de Villa Carlos Paz es un emblema de la ciudad debido a su historia. Fue creada en el año 58 por un grupo de ingenieros alemanes que viven en la ciudad, y para la época era uno de los relojes más grandes del mundo. Posee un sistema de engranajes que hace accionar el reloj, su campana, y el reloj cucú salga de la casita cada hora exacta y cada media hora. Vemos ahí una foto histórica de turistas de otros tiempos. El tema es que el pajarito, el cucú, ¿ven? Es una verdadera obra maestra, en la caja y todo, mide 7,5 metros de alto, todo el edificio, todo el mecanismo funciona de modo eléctrico también, por si se corta la luz, hay mecanismo mecánico. La obra es de Karl Hans Plock, que era profesor de logística en la Universidad de Córdoba, y que fundó en Villa Carlos Paz una pequeña empresa de reloj cucú. ¿Cuál es el problema de este pobre cucú? Vamos a sentirlo, aunque no es el reloj original. Bueno, ¿saben cuál es el problema? No tiene musiquita. No tiene carrillón, esto lo apliqué. ¿Por qué? Porque el sonido original de este cucú es tan bajito, pero tan bajito, lo pueden buscar por internet, que si lo ponían no lo iban a sentir. Notaron qué interesante. Ahora es un cucú hembra, porque el otro lo vandalizaron, se cuelgan del cucú y lo tiran para abajo. Y le han puesto barbijo, miren, como para aleccionar a la gente que use barbijo. Así que es hembra, por eso lleva un barbijo rosa, ¿no? Bueno, y también tenemos GIF, miren este pajarito acá, este cucú, hace gala de la cerveza de la Selva Negra, ¿no? Obviamente. Bueno, y también tenemos artesanías, tenemos hechos, vieron, con cerámica de Talavera de la Reina, tenemos hoy en día relojes que vienen con diferentes representaciones artísticas, célebres pintores, esto lo habrán visto por supuesto, el arte y la relojería hasta en estas imitaciones, Degas, Picasso, Monet, ¿ven? También Magritte,
Y tenemos también artesanías en decoupage, con relojes. Esto los hace una proteccionista de zona sur que para darle de comer a 200 animales hace estas artesanías. Y en este caso, bueno, el decoupage muestra el clásico estilo vintage que está vigente hoy en día. ¿Ven? También acá tenemos en decoupage relojes actuales hechos con esta técnica. También tenemos, vieron, representaciones del cine. Harold Lloyd, el hombre mosca, del año 23, fue un actor cinematográfico estadounidense, considerado uno de los cómicos más importantes de la historia del séptimo arte. Actuó en 208 películas entre el año 13 y 47. Y aquí tenemos, ven, en este GIF, uno de sus clásicos gags, ¿no? Por reloj no va a quedar nada. Colgando del cuadrante del reloj y cayéndose al abismo. Bueno, esto es típico del cine mudo, obviamente. El hombre mosca se llama la película y es del año 23 y corresponde a Harold Lloyd, su actor del cine mudo. Pero también tenemos música, hablando de sinfonías, les voy a hacer escuchar de la Sinfonía 101 de Haydn, el segundo movimiento, el reloj, su andante en sol mayor, para que vean el diálogo entre la flauta y el fagot, y el síntoma de que ahí vieron una sensación de péndulo. Franz Joseph Haydn fue el gran sinfonista, padre del cuarteto de cuerdas y padre de la sinfonía, que va a influenciar totalmente a Don Mozart. Escuchemos, aunque sea unos segundos de esta sinfonía maravillosa, a ver si le sienten el pendular del reloj. Bueno, vieron qué maravilla es esa hermosa música, sí. Yo después, si quieren, se las paso, igual la van a encontrar en todos lados en la Sinfonía 101, el reloj, saben que Haydn es el padre de la sinfonía, tiene tantas sinfonías que son más de 100, y es un verdadero tratado de orquestación. Ese es un retrato, miren, de Joseph Haydn realizado por Thomas Hardy en 1792. Disculpen, la música clásica no se debe escuchar cortada, pero no tenemos tiempo para escucharla completa. Es el segundo movimiento, el andante en sol mayor. Es el célebre andante que da el nombre al título, ¿no? Al reloj. Él siempre le pone nombres a las sinfonías y que hacen alusión. Es clásico, sí, esto es música clásica. Para que se ubiquen, es la época de Mozart, justamente. Es ese equilibrio diferente a lo que escuchamos en el barroco, lo que podemos escuchar en el romanticismo en la música, ¿no? A ver si les digo por ahí. Bach, Haydn y Mozart y después Tchaikovsky. Son diferentes, todo pertenece a la música clásica, obviamente. Bueno, y para finalizar, y por supuesto los invito a escucharla completa, miren, el GIF, los GIFs son cómicos, y estos GIFs son de la época del cine mudo, de los primeros maravillosos dibujitos animados, donde se ha visto un reloj despertador que se quede dormido. Bueno, esas genialidades que tenía el dibujo animado de la época, ¿vieron? De Betty Boop o de Félix el Gato, de los primeros dibujos animados. Si hablan de dibujos animados, me voy a despedir y me quedo después para
para lo que necesiten preguntarme. Con la tienda de los relojes, miren, es una obra maestra esta pieza de dibujo animado. Son de los cuentos infantiles pertenecientes a la serie Silly Symphonies de Walt Disney, es del año 1931, y en ella se nos muestra una loca sinfonía compuesta por relojes y despertadores descacharrantes. Y van a ver cómo terminan todos los relojes. Bueno, fíjense, una joyita de Clock Store se llama. A ver, ¿qué tal?
Bueno, perfecto. Bien. Voy a dejar de compartir, así. Disculpen que no puedo mirar el chat cuando está pasando la filmación porque se corta, sino entonces vi que me estaban escribiendo, pero no pude. Voy a habilitarles ahora, a ver, esperen acá, que puedan hablar si quieren. A ver, ahí está. Bueno, ahora tienen abierto el micrófono si gustan. Creo que pueden hablar si quieren. A ver. Bien, bueno, hasta acá llegué, no sé, a ver qué increíble la historia de los relojes, bueno, perfecto, sí vi que tenía que retirarse, pero no podía responderle porque si no se corta la filmación. Me pensaba los autónomos, bien, hermosa la música, sí, la música de los cucú también, bueno, muchísimas gracias por todo lo que comentan. Bueno, si necesitan algo, preguntarme algo, como gusten, todo bien, no hay problema, aprovechen ahora. Bueno, muchas gracias, Patricia. Sí, es increíble, más la historia de los relojes, sí. Igual mi intención fue hacer que esto se asociara con el arte. Obviamente, más allá que el reloj es una obra de arte, ¿no? Pero ese es el arte de la relojería, ¿bien? Bueno, esto va a seguir, saben, hasta fin de año. Tenemos, dice, en Vancouver hay un reloj a vapor. Bueno, gracias, María Angélica. Sí, y sí, hay relojes de todas clases. Realmente la obsesión del ser humano por medir el tiempo, ¿no? Obviamente, sí. La próxima conferencia se va a hacer, vieron, para primavera, Primaveras del Arte, y después quedan 2 más, así que vieron, todos los meses iremos haciendo alguna hasta completar el año como hacemos todos los años. Si no tienen ninguna pregunta o algo, bueno, como quieran, díganme, siempre estoy dispuesta a lo que ustedes, y les agradezco que siempre estén presentes, Patricia, Rosa, Inés, bueno, María Angélica, a ver si las veo a todos por acá, Elizabeth, Martín, bueno, muchísimas, Nancy. ¿Sos Nancy, mi ex alumna Nancy? Porque no veo el apellido. Ah, Delia, sí. Si venís con Delia, son mis ex alumnas, sí, obviamente. Bueno, bueno, Mili, sí, ya veo que me saluda. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, me despido. Hasta la próxima. Siempre están cordialmente invitados, invitadas a sumarse. ¿Bien? Bueno, muchas gracias, estimada gente. Nos vemos entonces. Bueno, como quieran, espero que me quedo hasta el final, que se retire. Así no. La anfitriona se queda hasta el final. Bueno, María del Carmen también. Bueno, los mensajes nuevos. Gracias a ustedes. Gracias, Flor, por sumarte. Bueno, muchas gracias. Gracias, Nancy. Siempre un placer, sí, volver a verla. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, doy por terminada si gustan, entonces. Así no los demoro más. Que tengan buenas noches.